¿Qué tal? ¿Cómo andamos, chicos? En este segundo video donde analizamos e interpretamos una gráfica, lo que vamos a tener en cuenta es lo mismo que en el video anterior, cada detalle importante en este gráfico que se ve a continuación acá en el plano cartesiano XY. Para saber cuál es el dominio de esta gráfica, nosotros tenemos que, como lo decía antes, mirar y medirlo en el eje X. Esta función, esta gráfica va desde el menos 6 hasta el 6, con una particularidad: el 6 negativo que se ve ahí está redondeadito, no está completo. ¿Esto qué significa? Que no pertenece al dominio ese punto. Cuando pasa algo como esto, sobre todo particularmente como eso, lo que tienen que hacer es poner un paréntesis y poner menos 6, porque ahí es donde empieza, en el menos 6, pero sin incluirlo, por eso va paréntesis, y sigue hasta ¿dónde? Hasta el 6, que sí está incluido, o sea que se pone punto y coma y 6, pero con corchetes. La diferencia es que el paréntesis remite a que ese punto no está y el corchete remite a que ese punto sí está en el dominio. Entonces, como lo dije recién, el dominio se mide en el eje X. Ahora, la imagen, rango o codominio de esta gráfica, ¿cuál va a ser? Se mide en el eje Y y siempre de abajo hacia arriba, a diferencia del dominio que va de izquierda a derecha, acá va de abajo hacia arriba. ¿Y cuál es el punto más bajo que tiene la gráfica? No es menos 3, porque acá no hay nada, sino menos 2. Esto va desde menos 2 hasta 6. Y en ambos casos lo incluye. Entonces va con corchete. Menos 2, punto y coma, 6. Continuamos el análisis y ahora vamos a ver cuál es la intersección con respecto al eje X y cuál es la intersección con respecto al eje Y. Cuando hablamos de intersección con respecto al eje X, en general siempre hacemos referencia a las raíces de esa función, en este caso a las raíces de esta gráfica. Las raíces son esos puntos a donde corta la gráfica al eje X. Entonces, veamos los puntos que están ahí. Acá me olvidé poner menos 2 y menos 1. Y veamos que a la vista está que este punto, el menos 4, 0, y este punto, el menos 1, 0, son los puntos donde corta el eje X. Entonces vamos a ponerlo por acá. Desde el punto menos 4, 0, que es este, y el punto menos 1, 0, que es este. No hay, aparentemente, otro punto donde corte al eje X. Quizás si la gráfica continuaba lo tocaba en 7 o en 8. Eso no lo podemos comprobar porque está restringida esta gráfica desde el menos 6 hasta el 6. ¿Cuál es el punto donde corta al eje Y? Y bueno, en este caso podemos ver que es el punto 0, 3. La intersección con respecto al eje Y también es llamada ordenada al origen. También para que lo tengan en cuenta y se familiaricen. Entonces, el punto es 0x, 3y. Ahora analicemos los momentos de crecimiento y decrecimiento de esta gráfica. Fíjense que desde este punto, el menos 6, hasta el menos 2, la función decrece. Va para abajo, si lo podemos decir así. A medida que aumentan los valores de X, disminuyen los valores de Y. Entonces ahí podemos decir que en ese intervalo es decreciente. Acá baja. Ahora, desde el menos 2 hasta el 2, fíjense lo que pasa con la función. Crece un montón, si podemos compararlo así. Crece bastante. Y desde 2 hasta el 6, ¿qué pasa con la función? Vuelve a entrar en un intervalo de decrecimiento. Entonces, en este tipo de gráficas se ve que hay varios intervalos de crecimiento o decrecimiento. Hay algunas gráficas que son decrecientes o crecientes. Eso depende cómo está definida la función en general. En este caso está acotada en este intervalo. Entonces, desde menos 6 hasta el menos 2 es decreciente. Desde menos 6 hasta menos 2. Y desde 2 hasta 6. Entonces vamos a poner que también es desde 2 positivo hasta 6 positivo. Perfecto. Ahora, crece. ¿En qué intervalo? Desde
menos 2 hasta 2. Siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento se miden con respecto al eje X. Entonces crece desde menos 2 hasta 2 positivo. Bien, y ahora por último analicemos el conjunto de positividad y negatividad de la función. Esto no tiene nada que ver con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como le explicaba en el video anterior, hagamos de cuenta que el eje X es el nivel del mar. ¿Qué está por encima del nivel del mar? Acá podemos ver que desde menos 6 hasta menos 4 está por encima del nivel del mar, o lo que en este caso técnicamente es el eje X. ¿Qué está por debajo del nivel del mar? Desde menos 4 hasta menos 1. ¿Y qué está por encima del nivel del mar nuevamente? Desde menos 1 hasta 6. Entonces, esos son los intervalos. Si lo entienden así, no van a tener problema para poder analizar el conjunto de positividad y negatividad. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de positividad? Desde menos 6 hasta menos 4 y desde menos 1 hasta 6. Ahí están los intervalos de positividad. Y el intervalo, solamente hay un intervalo que es negativo, que es desde menos 4 hasta menos 1. Desde menos 4 hasta menos 1. Bien, con esto concluimos un análisis detallado de lo que tiene que ver la interpretación de una gráfica con raíces ordenadas al origen, intervalos de crecimiento y decrecimiento, conjunto positividad y conjunto de negatividad. Bueno, espero que les haya servido para entender un poquito más este tema. Como digo siempre, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, alguna duda, siempre déjenlo. Y si conocen a alguien que está en esta etapa y este video le ayuda a entender un poquito más, si ustedes creen eso, y lo pueden compartir, es genial para mí, para el crecimiento del canal, obviamente. Nos vemos, chicos, suerte.